Vamos a adentrarnos hoy en el fascinante surgimiento de las primeras civilizaciones. Este es un momento de transformación radical en la historia humana. Dejamos atrás una vida predominantemente nómada o seminómada, característica de etapas anteriores como el paleolítico o neolítico, para adoptar un modo de vida sedentario. Esto trajo consigo la aparición de formas de organización social, política y económica mucho más complejas. Pensemos en la intensificación de la agricultura y el establecimiento de estructuras de poder centralizadas, a menudo jerárquicas. Es, en esencia, el inicio de una nueva escala de vida colectiva y desarrollo tecnológico. 1. Criterios para definir una civilización. A lo largo del tiempo, se han propuesto diversos criterios para identificar este nivel de desarrollo. Primero, la escritura. Históricamente, fue uno de los primeros criterios, ya planteado hacia finales del siglo XV e inicios del XVI. La escritura permite registrar información, administrar recursos complejos, transmitir conocimiento y preservar la memoria colectiva de una forma sin precedentes. Luego, la metalurgia. El dominio de trabajar metales es un indicador clave del avance tecnológico. Es importante diferenciar la orfebrería, trabajo con oro y plata para adornos, de la metalurgia aplicada a herramientas o armas, trabajo con cobre, luego bronce y finalmente hierro, que requiere un conocimiento técnico más avanzado. La importancia de esto fue resaltada por Thomson en su clasificación de las edades prehistóricas. También el Estado. La formación de una estructura estatal es crucial. Hacia mediados del siglo XIX, pensadores como Marx, Engels, Comte o Mee concluyeron que la organización del Estado era fundamental. Definimos al Estado como una institución que se apropia de los excedentes productivos de la sociedad y los redistribuye, de forma generalmente desigual, imponiendo además un orden coercitivo mediante leyes y normas, y ostentando el monopolio de la fuerza. La hidráulica. Las excavaciones del siglo XX, especialmente en Egipto y Mesopotamia, mostraron que el desarrollo de sistemas hidráulicos avanzados, irrigación, canales, reservorios, represas, drenaje, era esencial para sostener grandes poblaciones y permitir una agricultura intensiva. No se trata solo de estar cerca de un río, sino de saber controlar y usar el agua a gran escala. Finalmente, la cerámica. La producción y complejidad de la cerámica también indican desarrollo tecnológico. El análisis de estilos cerámicos, como hizo John Rowe en Perú, proporciona información sobre cronología, interacciones culturales y nivel técnico. 2. Civilizaciones originarias. Identificamos 6 focos principales donde surgieron las primeras civilizaciones de manera relativamente autónoma. Mesopotamia. Considerada una de las más antiguas, inició su proceso hacia el 4000 a.C. en los valles del Tigris y Éufrates. Egipto. Floreció en el Valle del Nilo, aproximadamente desde el 3500 a.C. India. Se desarrolló en el Valle del Indo y luego en el Ganges, con inicios alrededor del 3000 a.C. Perú. En los Andes centrales, el proceso comenzó hacia el 2000 a.C., aunque con antecedentes como Caral desde el 3000 a.C. La civilización andina desarrolló una metalurgia avanzada, incluyendo herramientas, pero no un sistema de escritura formalmente reconocido. Caral es un ejemplo temprano de complejidad estatal. México. En Mesoamérica, el surgimiento se data alrededor del 1500 a.C. Desarrollaron escritura y orfebrería, pero no la metalurgia aplicada a herramientas o armas. 3. Pueblos invasores. Un fenómeno recurrente, especialmente en el Viejo Mundo, fue la aparición de pueblos nómadas o seminómadas que presionaban a las civilizaciones establecidas. Curiosamente, estos grupos desarrollaron tecnologías avanzadas como la metalurgia del hierro y la escritura alfabética, provocando profundas transformaciones. Se agrupan principalmente en 2 grandes familias lingüísticas. Los indoeuropeos arios hermanos. Un vasto grupo que incluye a lidios, hititas, medos, persas, helenos, griegos, latinos, romanos, celtas, etc. Los semíes. Originarios del cercano oriente, incluyen a acadios, amorreos, babilonios, ixos, hebreos, fenicios, asirios, árabes, etc. 4 características de las civilizaciones del Viejo Mundo en la Edad Antigua, Mesopotamia, Egipto, India y China. Estas 4 grandes civilizaciones compartieron rasgos fundamentales. Fueron civilizaciones hidráulicas. Basaron su prosperidad en la gestión avanzada del agua mediante complejos sistemas, canales, acueductos, etc., para una agricultura intensiva. Tuvieron estados teocráticos. El poder político, religioso y científico estaban fusionados. Las élites gobernantes, a menudo castas sacerdotales, dirigían tanto los rituales como el conocimiento avanzado, astronomía, ingeniería. Practicaron religiones politeístas. Era la norma. Sus panteones surgieron del culto a las fuerzas naturales y objetos animados, desarrollando una gran diversidad de dioses y centros ceremoniales. El monoteísmo aparece más tarde, a menudo como una imposición político-militar. Desarrollaron organizaciones militaristas. La guerra era una realidad constante, conflictos internos, luchas por hegemonía, invasiones. Mantuvieron ejércitos y las castas militares ganaron poder. La derrota implicaba consecuencias devastadoras. Fueron sociedades jerarquizadas, con una división social fuerte y rígida, basada en sistemas de castas determinadas por nacimiento y criterios culturales, religiosos. Fueron sociedades esclavistas. La esclavitud fue una institución aceptada. Sin embargo, su naturaleza varió. En la Edad de Bronce, los esclavos eran generalmente propiedad del Estado, usados en grandes obras o servicios. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, fueron construidas principalmente por trabajadores tributarios, no esclavos. En la Edad de Hierro, la esclavitud tendió hacia la propiedad privada. Individuos particulares podían poseer esclavos para tareas domésticas o trabajo en tierras y negocios. Grandes obras de este periodo sí contaron en gran medida con mano de obra esclava. Ahora, veamos más de cerca cada una. Mesopotamia. Cuna de la civilización en la tierra entre ríos, Tigris y Éufrates. 1. Ubicación. En el creciente fértil, actuales Irak y Siria. Zonas clave. Same, sur, Akkad, centro, Asur, norte. 2. Períodos históricos. Sumerio-Acadio, 3800 a 2150 a.C. Los sumerios fundan las primeras ciudades-estado, Uruk, Ur, Lagas, gobernadas por reyes sacerdotes, Ensi. Desarrollan invenciones cruciales. Escritura cuneiforme, ideográfica al inicio, rueda, ladrillo cocido, arado, torno alfarero. Logran avances notables en astronomía, calendario lunar, zodiaco, cálculo de eclipses y matemáticas, sistema sexagesimal, división de la circunferencia. Luego, son conquistados por Sargón I de Akkad, semita, quien realiza la primera gran unificación. Imperio babilónico, primer imperio, 1830 a 1530 a.C. Los amorreos, semitas, establecen Babilonia como capital. Hammurabi el Grande destaca por compilar el famoso Código de Hammurabi, basado en la ley del talión, y por imponer el culto al dios Marduk. Imperio asirio, 1350 a 623 a.C. Desde el norte, los asirios, semitas, con una formidable maquinaria militar, introducción del hierro por influencia hitita, casita, construyen el imperio más extenso hasta entonces. Asurbanipal conquista Egipto y crea una gran biblioteca en Nínive. Son conocidos por usar el terror como táctica militar.
caen por una alianza de medos, persas y babilonios. Segundo imperio babilónico, neobabilónico o caldeo, 623 a 539 a.C. Babilonia resurge. Nabucodonosor II reconstruye la ciudad con esplendor, portada de Istar, figurat de Marduk, jardines colgantes, pero también con gran opresión, cautiverio de los hebreos. Finalmente, son conquistados por Ciro el Grande, rey de los persas. 3. Características culturales. Escritura. Principalmente cuneiforme, descifrada en el siglo XIX por Henry Rawlinson. Arquitectura. Monumental, usando ladrillo y adobe. Destacan los zigurats, templos escalonados, y, en Babilonia, la puerta de Istar, decorada con ladrillos vidriados. Religión. Politeísta, con dioses importantes como Istar, Chamas, Marduk y Asur. Cada ciudad tenía su dios patrón. Egipto. Una civilización única, indisolublemente ligada al río Nilo. 1. Ubicación. En el noreste de África. El ciclo agrícola anual del Nilo, inundación siembra cosecha, marcaba la vida. Se divide en Bajo Egipto, Norte, Delta, Fértil, Granero, y Alto Egipto, Sur, Valle Estrecho, recursos minerales como el oro. 2. Períodos históricos. Predinástico, antes del 3100 a.C. Aproximadamente. Etapa formativa, con comunidades agrícolas, nomos, independientes. Arcaico o tinita, 100 a 2686 a.C. Unificación del Alto y Bajo Egipto por Menes-Sonarmer. Capital. Tinis. Imperio Antiguo o Menfita, 2686 a 2181 a.C. Capital en Memphis. Época de gran esplendor y construcción de las pirámides de Giza, Zoser, Keops, Kefren, Micerinos. Fuerte poder centralizado. El gasto y la resistencia de los nomarcas llevan al colapso. Primer periodo intermedio. Imperio Medio o Tebano, 2055 a 1650 a.C. Reunificación desde Tebas, Mentuhot II. Se promueve el culto a Amon-Ra. Finaliza con la invasión de los Hicsos. Introducen hierro y caballo. Segundo periodo intermedio. Imperio Nuevo o Neotebano, 1550 a 1070 a.C. Expulsión de los Hicsos. Época de máxima expansión territorial. Tutmosis III conquista Siria, Palestina. Relaciones con los hebreos, aliados post-Hicsos, pagan tributos. Reforma monoteísta de Akenatón, Amenofis IV, centrada en Atón, que fracasa. Breve reinado de Tutankamón, restaura politeísmo, tumba intacta. Largo y poderoso reinado de Rameses II, enfrentamiento con hititas en Cadés, tratado de Cadés, grandes construcciones. Tardía o baja época, C. 1070 a 30 a.C. Decadencia. Conflictos internos, éxodo de hebreos con Moisés según fuente histórica. Sucesivas invasiones y dominación extranjera, nubios, libios, asirios, babilonios, persas. Conquista por Alejandro Magno, periodo helenístico con dinastía ptolemaica, Cleopatra VII. Finalmente, conversión en provincia romana tras la batalla de Actium. 3. Organización política y social. Rígidamente jerarquizada. Faraón. Cúspide, considerado dios viviente o intermediario divino. Poder absoluto. Nobleza. Altos funcionarios, militares, sacerdotes, familia real. Gobernaban y poseían tierras. Pueblo. Mayoría, campesinos, artesanos, soldados. Sujetos a tributos, especie o trabajo, corvea. Esclavos. Existían, principalmente propiedad del Estado en imperios antiguo, medio, propiedad privada más común en el Imperio Nuevo y épocas posteriores. 4. Religión. Fundamentalmente politeísta, Ra, Api, Horus, Anubis, Maat, etc. Creencia central en la vida después de la muerte, lo que motivó la sofisticada práctica de la momificación. 5. Sistemas de escrituras. Jeroglífica. La más antigua y monumental, templos, tumbas. Hierática. Cursiva y simplificada, para uso administrativo y religioso sobre papiro. Demótica. Aún más cursiva, desarrollada en la época tardía para asuntos cotidianos y legales. 6. Arquitectura. Impresionante y perdurable. Funeraria. Mastabas, tumbas antiguas de élite, pirámides, tumbas reales del primer antiguo, hipogeos, tumbas subterráneas excavadas en roca, y nuevo. Religiosa. Grandes templos, Karnak, Luxor, Abu Simbel, con pilonos, patios, salas hipóstilas. Obeliscos. Monolitos de granito con función solar, simbólica y conmemorativa. India. Una civilización antigua y continua en el vasto subcontinente asiático. 1. Ubicación. Valles de los ríos Indo y Ganges. 2. Arquitectura. La civilización del Indo, Harappa, Mohenjo-Daro, destacó por sus ciudades planificadas con ladrillos y sistemas de drenaje avanzados. Posteriormente, destacan las estupas budistas. 3. Escritura. La civilización del Indo no desarrolló un sistema plenamente descifrado. La escritura, en sánscrito, llegó más tarde con los pueblos védicos, arios. 4. Religión. Un crisol. Hinduismo. Evolucionó de la religión védica. Es politeísta, con creencias centrales en la reencarnación, samsara, el karma y la búsqueda de la liberación, moksha, para alcanzar el nirvana. Está intrínsecamente ligado al sistema de castas. Budismo. Surgió en el siglo VI a.C. Como reforma. Fundado por Siddhartha Gautama, Buda, cuestiona las castas y enseña un camino, óctuple sendero, para superar el sufrimiento y alcanzar la iluminación. 5. Aportes. Contribuciones fundamentales. Sistema de numeración decimal y el concepto del cero posicional. El juego del ajedrez. La disciplina del yoga. 6. Períodos históricos. Civilización del Indo, o Harappa, 3300 a 1300 a.C. Primera fase urbana, ingeniería hidráulica, metalurgia, cobre, bronce, sin escritura descifrada. Período védico, 1500 a 500 a.C. Llegada de los pueblos indoeuropeos, védicos, arios. Introducen el hierro, el sánscrito, los Vedas, base del hinduismo, y establecen el sistema de castas. Período brahmánico, o épico, 500 a.C. 320 después de Cristo. Consolidación del poder brahmán y las castas. Época de guerras entre príncipes, rajas, y origen de las grandes epopeyas, Mahabharata, Ramayana. Surgen el budismo y el jainismo como movimientos alternativos. Imperio Maurya, 322 a 185 a.C. Primera gran unificación de la India, Chandragupta Maurya. Su nieto, Asoka el Grande, expande el imperio e impone el budismo como religión oficial, maniobra política. Tras su muerte, el budismo declina en India. Imperio Gupta, 320 a 550 después de Cristo. Otra gran unificación, considerada una edad de oro cultural y científica. 7. Sistema de castas. Una forma única y compleja de estratificación social jerárquica, profundamente arraigada, basada en principios religiosos y hereditarios. Varna, Jati. China.
Una de las civilizaciones más antiguas y con mayor continuidad histórica, ubicada en el extremo oriente. 1. Ubicación. Llanuras fértiles de los grandes ríos, principalmente el amarillo, Huanghe, y el azul, Yangtze. 2. Arquitectura. La manifestación más icónica es la Gran Muralla, cuyos orígenes están en defensas de reinos separados, pero fue conectada y ampliada por el primer emperador, Insiwandi, para defenderse de los pueblos nómadas. También destacan las pagodas. 3. Escritura. Desarrollaron un sistema único basado en caracteres ideográficos y pictogramáticos, con una continuidad hasta nuestros días, originado en la Edad de Bronce, dinastía Shang. 4 elementos. Demostraron una extraordinaria capacidad de innovación. Papel, brújula, sericultura, seda, porcelana, imprenta, silográfica, pólvora, sismoscopio y ballesta, con sistema de repetición. 5. Escuelas filosóficas. Surgieron durante el caótico periodo de los reinos combatientes. Confucianismo. Fundado por Confucio. Enfatiza el orden social, la jerarquía respetuosa, la educación moral y la conducta virtuosa. Es un sistema ético, social y político. Taoísmo. Atribuido a Lao Tzu. Busca la armonía con el Tao, principio del universo, enfatizando la simplicidad, la naturalidad y la acción sin esfuerzo. Wu Wei. 6 periodos históricos. Dinastías. Dinastía Xia, 2070 a 1600 a.C. Considerada la primera, aunque su historicidad es debatida. Etapa protohistórica con elementos como hidráulica, cerámica y metalurgia del cobre, pero sin escritura. Dinastía Shang, 1600 a 1046 a.C. Edad de bronce. Si desarrollaron escritura, huesos oraculares. Revolución urbana. Dinastía Zhou, 1046 a 256 a.C. Muy larga. La última fase es el periodo de los reinos combatientes, de gran conflicto pero también de florecimiento filosófico, Confucio, Lao Tzu, y desarrollo del hierro. Dinastía Yin, 221 a 206 a.C. Breve pero fundamental. Insiwandi unifica China por primera vez, estandariza pesos, medidas, escritura, moneda e inicia la conexión de la Gran Muralla. Dinastía Han, 206 a.C. 220 después de Cristo. Considerada una edad de oro. Consolidación del imperio, florecimiento cultural y tecnológico, expansión de fronteras y desarrollo de la ruta de la seda.